Bueno, Bueno, tengan todos muy buenas noches. Muy complacidos de que el día de hoy iniciemos un seminario estructural. Agradecer profundamente a los gestores de ese seminario, a Eduardo Pereira, que es ingeniero estructural. Eduardo, al último creo que nos podrías poner los datos tuyos también, ¿verdad? Por ahí para que la gente tenga el contacto. Ya en la última, sí, Firmino, como tú gustes. Para proyectar siempre es un honor y una satisfacción muy grande siempre dar este tipo de espacios para los arquitectos y para los ingenieros. En este momento nos están acompañando ingenieros, arquitectos y algunas otras personas. Entonces es muy importante. Abrimos esta charla un poco más allá, la hicimos más abierta a nivel de redes sociales para que otras personas pudiesen conectarse y que puedan eh, 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 extraer lo mejor que puedan de estas cuatro charlas que vamos a tener del seminario estructural. Hoy era número uno y ahora más adelante les voy a dar las fechas de las próximas charlas para que estén atentos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y lo dejo con los compañeros para no atrasar más. muchas gracias Gerardo, pura vida. Sí, esta es la primera charla, que fue un tema bastante interesante ahí en el afán de dar el seminario, ¿verdad? Estábamos en esa búsqueda de temas, pues este contenedor fue uno de los que me solicitaron, ¿verdad? Y a mí ciertamente me resulta pues bastante interesante. Aquí digamos un poco de mis atestados, ¿verdad? Yo soy ingeniero en construcción, yo soy graduado del Tecnológico de Costa Rica. Eh, pero mi mayor parte, digamos, de vida profesional la desarrollé en la ingeniería estructural. Actualmente soy egresado del programa de maestría académica en ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica. Estoy pendiente, bueno, realizando la tesis, que al ser una maestría académica tiene su complejidad, ¿verdad? Es un poco más densa, lleva un poco más de información. Entonces, bueno, ahí voy paso a paso. Este, Y bueno, básicamente esos son como mis atestados. Aquí un poco de lo que vamos a comentar hoy. Vamos a ver un poco de generalidades. Aquí como los ingenieros, ¿verdad? Que les gusta ponerle nombre a las cosas y explicar su origen. Vamos a hablar un poco ¿verdad? De qué es un contenedor, de dónde viene, un poco de ese desarrollo histórico. Y posteriormente entonces ya nos vamos ¿verdad? A meter de lleno en lo que son los contenedores, específicamente para la construcción, ¿verdad? Como les explicaba, yo soy ingeniero estructural, entonces el fuerte mío, ¿verdad? Son básicamente, pues, las estructuras. Entonces, la charla, digamos, va a ir muy orientado a la solución darle solución, ¿verdad? A los proyectos de contenedores desde el punto de vista, pues, estructural. eh, un- una breve definición, ¿verdad? De lo que es un contenedor marítimo, que es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte terrestre y de transporte multimodal. Bueno, lo que todos conocemos como un contenedor, que aquí ya metiéndonos más en la historia, digamos, todo se gestó o empezó, como muchas, digamos, de las tecnologías que tenemos actualmente, fue el paso de la revolución industrial, ¿verdad? En el 1800 se dio un gran paso, digamos, en la ejecución y en la producción, ¿verdad? De tanto herramientas, equipos, productos, etcétera, ¿verdad? Eso hizo una necesidad muy grande del transporte de esos insumos, ¿verdad? No solo de lo que se producía, sino también de la materia prima. Entonces, a raíz de esa necesidad, se empezaron a diseñar, ¿verdad? Lo que eran contenedores para el transporte, eh, teniendo una serie de modificaciones a lo largo de los años, ¿verdad? Hasta culminar con este diseño, digamos, de contenedores que ya nosotros, pues, conocemos, que nació, digamos, o fue desarrollado eh, por Malcolm McLean, pero en realidad fue la compañía Sealand, ¿verdad? Las que hicieron el desarrollo del contenedor como tal, el que conocemos actualmente,
y posteriormente en 1956 se normalizó ese contenedor, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue estandarizar tanto sus medidas, no solo geométricas, sino también la geometría de sus secciones, ¿verdad? Y la capacidad de sus elementos. En esa época, ¿verdad? En 1950, no se tenía, digamos, como el conocimiento eh, tan exacto que tenemos, digamos, del acero de ahora o las aleaciones de acero que utilizamos, digamos, actualmente, ¿verdad? En ese momento se conocían aleaciones muy burdas o no tan sofisticadas como lo que hay pues ahora, ¿verdad? A lo largo de los años ha sufrido ciertas modificaciones esos aceros hasta ya, digamos, utilizar los aceros actuales. Más adelante vamos a comentar un poco sobre eso. Entonces, el objetivo principal era el transporte de, ¿verdad? De productos o lo que sea que tuviera que contener el contenedor y específicamente se desarrolló para buques, ¿verdad? Entonces tenían ciertas medidas, se desarrolló con las medidas estándares ingleses, entonces sus medidas venían en pies y en pulgadas, y bueno, ya posteriormente se hizo la conversión, etcétera. Entonces la modulación de los contenedores se hizo basado en el sistema inglés. ¿Verdad? Aquí un poco el diagrama de esa evolución que tuvo el contenedor, ¿verdad? Que en 1960 que les explicaba, fue el primer prototipo que se hizo de contenedor como tal. Luego en 1970, que ya voy a darles un adelanto de esto, ya se venía, digamos, barajando el tema de la contaminación, del uso excesivo de los recursos. Entonces ya se empezó a conceptualizar el uso de materiales o materia prima, digamos, que fuese más amigable con el ambiente en contraposición, digamos, al hecho de utilizar el concreto y pues el acero, ¿verdad? En 1987, ya ahorita más adelante lo vamos a ver, se hizo el primer registro de una casa hecha con contenedores, o sea, se patentizó un diseño de una casa hecha con contenedores en Estados Unidos. Luego se utilizó mucho, mucho para lo que fue, digamos, centros o yo le llamaría como albergues, ¿verdad? Para los soldados, donde era muy fácil de hacer estructuras de un nivel, entonces con contenedores era perfecto para esa necesidad como tal. Y a partir de ahí ya se dio, digamos, un boom en lo que fue el uso del contenedor para las estructuras, ¿verdad? Entonces ya más adelante vamos a ver de que no es un tema, digamos, como tan nuevo porque ya a nivel mundial se han hecho muchas estructuras, inclusive en Costa Rica ya tenemos estructuras y bastante interesantes que más adelante vamos a ver. Esto lo que vamos a ver son un poco de la tipología de los contenedores que existen, ¿verdad? Que son normados por la ISO. Tenemos el contenedor estándar y el high cube. Estos dos contenedores son los más utilizados, son probablemente los que se vayan a destinar para el uso de proyectos, ¿verdad? Constructivos. Como les decía yo, vienen en dimensiones estándar, que son de 20 pies, que son 6 metros, y de 40 pies, que son 12 metros. Y el estándar tiene un ancho aproximado de 2,44 y un largo de 2, como les digo, de 6 y de 12. Y en el caso del High Cube, él tiene un ancho, un alto, perdón, un poco mayor. Él pasa de ser de 2,30 a 2,60. Entonces, la diferencia principal que tiene esa es la altura, pues por ende, entonces tiene una mayor capacidad pues, de almacenamiento. Si vemos, tal vez está un poco, o tal vez no se aprecia tanto, ¿verdad? Pero tiene una capacidad de almacenamiento muy grande. Puede tener una capacidad de 32 toneladas digamos, de productos dentro del contenedor. Y esto, digamos, se explica o viene siendo algo que obedece a un diseño muy interesante que se hizo del contenedor, ¿verdad? Porque al ser un recipiente cerrado, sus paredes funcionan como si fueran elementos, pues, de viga, ¿verdad? En el momento que ya nosotros empecemos a afectar esas paredes, entonces ya vamos a modificar
esa capacidad que tenga pues el contenedor de contener una sustancia, un líquido, un producto, lo que sea. En este caso nosotros va a ser, digamos, un uso ocupacional, ¿verdad? Ya sea habitacional, oficinas, para hoteles. Entonces, quiero que esta premisa la tengan muy presente porque más adelante lo vamos a comentar más. Cada vez que se afecte el contenedor, ¿verdad? Que se corte una pared, lo que existe es una reducción en su capacidad. Por ende, el resto de elementos se empieza a comportar diferente para lo que fue pues diseñado, ¿verdad? Ya como les decía, a partir de aquí ya vienen otros tipos de contenedores, por ejemplo, el refrigerado, que ya viene específico para el transporte, ¿verdad? De productos refrigerados. El open top es simplemente un contenedor que no tiene techo, eso se usa mucho, digamos, en piñeras, en bananeras, que tienen que hacer el transporte del producto a cielo abierto. Entonces utilizan mucho este tipo de contenedor. Después está el flat rack y la plataforma, eh, que la plataforma viene siendo como un stand, ¿verdad? Para el traslado del producto o carretas, digamos, que quieran transportar tubos o bobinas, etcétera, etcétera. Se utiliza pues la plataforma. Eh, Como les explicaba, y esta imagen es muy interesante porque ya vamos a empezar a desglosar lo que es un contenedor como tal, ¿verdad? La imagen aquí de la izquierda lo que nos presenta es las dimensiones estándar de los contenedores, ¿verdad? Este es un contenedor estándar, la altura es de 2,35. eh, y aquí a la derecha, que es la imagen que me gusta bastante, se hace un despiece del contenedor. ¿Verdad? Entonces, si vemos, acá estoy indicando en el mouse, son las paredes del contenedor, es una lámina de acero, ¿verdad? Rectangular. Tiene las vigas principales, que es un perfil tipo C. Más adelante vamos a ver una imagen. Y ese tablero o la plataforma está formada por unas viguetas también de acero y encima lo que tiene son pues las láminas de piso. A veces son de plywood, son de diferentes materiales. Y después acá los marcos, podemos ver las columnas principales del sistema, las vigas superiores longitudinales. Entonces, básicamente estos elementos que estoy presentando acá son los elementos que van a formar parte del sistema resistente, tanto para cargas gravitacionales como para cargas pues laterales, ¿verdad? Que ya puede ser estamos hablando, digamos, de un evento extremo, un sismo, un viento, etcétera, etcétera. Eduardo, Entonces, sí, dígame, Gerardo. disculpa, es que se ha estado incorporando muchas personas, entonces nada más Ok, quisiera que las personas que se están incorporando cuando empecemos, es que esta primera charla, para orientarlos, esta primera charla de estructural es referente a lo que tiene que ver con contenedores, con los contenedores, entonces para que nos ubiquemos sobre todo las personas que se conectaron después, para que se alineen con el tema. está bien, Gerardo, gracias. Gracias, Eduardo. Buenos días. Sí, como les comentaba, estas son, digamos, las secciones principales del contenedor. Entonces, esta imagen es muy importante que la tengan presente porque en el momento de diseñar, ¿verdad? Arquitectónicamente tenemos que tener una buena noción de lo que es la geometría, ¿verdad? El dimensionamiento de lo que es el contenedor y las piezas principales del contenedor. Siempre lo que se haga en el contenedor va a tener una consecuencia. Entonces, por ejemplo, si le quitamos las puertas, si le quitamos la cara posterior, todo eso va a tener un impacto directo en el comportamiento del contenedor. Entonces, si modificamos el contenedor, tenemos que de alguna forma restituirle eso que le estamos quitando, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar más a profundidad con eso. Una de los motivos, ¿verdad?, por los cuales se impulsó el uso de los contenedores, que no es un tema ajeno a nosotros, que es el impacto ambiental. Y quiero que comentemos esas dos imágenes que les puse a la derecha, porque ciertamente a mí me resultan muy interesantes. La de la derecha, derecha superior, ¿verdad? Izquierda, derecha. Ahí lo que vemos son desperdicios de una construcción que se estaba haciendo nueva, entonces se generó una gran cantidad de formaleta,
la formaleta, los tablillos, ¿verdad? Las alfajillas, todo el zinc, digamos, de segunda mano que se compró para hacer la bodega, todo ese material sobra y posteriormente lo que se hace es pues desecharlo, ¿verdad? No, no recibe ningún tipo de tratamiento, a lo mejor, que fue lo que sucedió, digamos, en este caso se vendió, yo creo que ni se vendió, yo creo que se regaló a una empresa para que hiciera carbón, entonces en realidad el reuso de ese material es muy poco, ¿verdad? Y la imagen de la izquierda es una casa pues bastante bonita, bastante grande, pero el tema es que esa casa se hizo en Ojochal, en una montaña, ¿verdad? Entonces todo el movimiento que hubo que hacer para poder construir esa casa fue bastante grande. Hubo que hacer soy nailing, esos muros que estamos viendo de la piscina miden aproximadamente 11 metros, hubo que hacer un relleno con un lastre de cemento, la construcción fue ciertamente pues muy invasiva, ¿verdad? Entonces eso lo que genera es un impacto directo en el ecosistema de ese lugar. Y estas construcciones son pues recientes, ¿verdad? La Casa de Luz data del 2022, si no me equivoco, 2023, pues se terminó, ¿verdad? Entonces aquí unos datos que reflejan este impacto de la construcción del ambiente es que el más del 40% del recurso natural se consume en la construcción. La energía y las emisiones de gases también vienen producto de la industria de la construcción, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de ir a una planta cementera. Este, ahí pueden ver, digamos, lo invasivo que es el hecho de destruir una montaña completa para extraer todos los materiales necesarios para desarrollar el cemento como tal, ¿verdad? Entonces, ciertamente sí es un impacto muy grande, pero, ¿verdad? Otro factor que es motivante para el uso de los contenedores, y me parece a mí que es clave en esto, es el desperdicio que hay en los contenedores marítimos. ¿Verdad? Aquí pongo un dato muy rápido que dice que los contenedores de 20 y 40 pies cuestan su costo de producción, de fabricación, cuesta entre 2.000 y 3.000 dólares, respectivamente, aproximadamente. Eso es solo producirlo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere mandar a traer unos productos de China, ¿verdad? Entonces usted probablemente tiene dos opciones, o alquila el contenedor o compra el contenedor. Este, en el momento que se hace ¿verdad? El envío de ese producto y el contenedor pasa de China a Costa Rica, ya se descarga ese contenedor. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué pasa con ese contenedor? ¿Verdad? Entonces, el costo de devolverlo a China para volver a traer productos a Costa Rica es más caro, inclusive, que el envío. Entonces, por lo que se opta es utilizar contenedores nuevos, porque es más barato utilizar un contenedor nuevo que devolver el contenedor que está en Costa Rica a China para traer el producto. Entonces, anualmente hay un desperdicio me parece, si no me equivoco, de hasta 40.000 contenedores que se desperdician porque ese reenvío es tan costoso que entonces prefieren no hacerlo. Entonces hay predios muy grandes de contenedores en desuso. Entonces les pongo un ejemplo de esto y lo pueden ver. Si van a Limón, ahí están los predios de Dol. Ellos tienen un montón de contenedores en desuso. Bueno, Naitilius tiene también unos contenedores en desuso. Si van al puerto de Caldera, ahí también hay unos predios enormes del lado hay unos lugares que se llaman San Juan Chiquito por Esparza. Esos lugares están llenos también de predios de contenedores que están pues ciertamente en desuso, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, ¿verdad? A raíz de esa problemática, entonces se empezó a impulsar el uso de contenedores en la construcción. Entonces, estos datos que ya les adelantaba antes, Nicolás Lacey en la década de los 70, era un arquitecto británico, él escribió un paper, ¿verdad? Donde él propuso el uso de los contenedores también para edificios pues habitacionales, más no fue así hasta 1987 que fue que se patentizó un diseño de, de unos casas de contenedores. Y ya para el año 2006 digamos, ya se había extendido un poco más el uso de los contenedores.
y Peter de María, ¿verdad? Desarrolló su primera casa de 2 pisos en Estados Unidos. Creo que por ahí esa es la que estoy mostrando ahí. Esa es la casa de Peter de María, que se construyó en el 2006. Ahí lo interesante de ver en esas imágenes de esa casa, digamos, a la izquierda, ahí nada más como un dato que observo yo, eh, la parte inferior de la casa son muros de concreto. Y si ven la parte superior del muro en la corona, justamente con las columnas que coinciden con el contenedor, hay corrosión, ¿verdad? Eso lo que significa es que no se dio una adecuada protección del acero y entonces ahí ya se inició, digamos, la corrosión. Eventualmente eso puede ser un problema para la estructura, nada más, algo se los comento, es algo que observé, pero también es introductorio para lo que ahorita ya vamos a ver, que es el uso de los contenedores y eh, que se puede, digamos, también utilizar en conjunto con otros materiales, ¿verdad? No solo con el acero, también podemos utilizar el concreto como parte de nuestro diseño, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta que las estructuras de acero se comportan muy diferente, digamos, a las estructuras de concreto. Entonces, a nivel de rigidez, formas de los elementos, etcétera, etcétera, todo varía y todo eso influye en el comportamiento de la estructura. Tal vez a nivel arquitectónico, nosotros podemos desarrollar, pues, ciertamente lo que se nos ocurra, ¿verdad? Que a mí eso es una línea que me gusta mucho, una filosofía que me gusta mucho, pero también tiene sus limitantes físicas, ¿verdad? Y muchas veces algunos diseños que tienen cierta complejidad lo que hacen o llevan al encarecimiento de la obra, pues porque hay que utilizar elementos, ¿verdad? Más robustos o elementos auxiliares, o etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo comentamos en un rato. Entonces, aquí, esto fue una investigación que yo realicé de algunos principios para el diseño arquitectónico de los contenedores. Algo muy importante, muy, muy, muy importante, que es la modulación, ¿verdad? Siempre a nivel estructural es muy importante el hecho de la modulación para tener coincidencia en puntos de carga, ¿verdad? Puntos que tengan, ojalá, continuidad desde el último piso hasta el primer nivel que nos permitan, digamos, hacer una adecuada transferencia de las cargas. Entonces, el hecho de utilizar los contenedores con una modulación según su geometría, muchas veces facilita el hecho, digamos, del diseño estructural y por ende también incide en el costo del proyecto, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay un contenedor que no modula, ¿qué significa que no module? Pues que caiga, digamos, a la mitad del contenedor y abajo le hicimos un buque, entonces no tenemos capacidad axial y tenemos que incorporar elementos como columnas de acero, etcétera, etcétera. Entonces, no solo para el diseño en contenedores, sino para el diseño en general, el estructural agradece mucho el hecho de que exista una modulación pues en el proyecto, ¿verdad? Eso también evita que tengamos que utilizar pues elementos muy invasivos que tal vez puedan incidir directamente pues en la arquitectura, ¿verdad? Porque puede ser que alguna viga que coloquemos se salga del cielo raso o haya que utilizar una columna que queda visible, entonces eso incide directamente en la parte arquitectónica, aunque digamos, yo recomiendo y por mi experiencia, en estos proyectos, en general en cualquiera, ¿verdad? Pero siempre proyectos muy complejos es la incorporación de todo el equipo de trabajo desde la conceptualización del proyecto, porque muchas veces, y que así es como sucede en general, a excepción, digamos, de proyectos pues de gran envergadura, entonces se divorcia mucho las, pues las ramas, ¿verdad? Se hace el diseño arquitectónico, luego se pasa al estructural y al electromecánico, luego se revisa a ver si hay incongruencias, en vez de hacerse todo, digamos, en conjunto, aunque yo entiendo, digamos, de que los anteproyectos y etcétera tienen que ejecutarse pues antes, porque es una cuestión que también vende, ¿verdad? La parte visual, pero sí incorporar a las diferentes disciplinas, haciéndoles consultas y la revisión preliminar de ese diseño. Esto es algo que
que me parece esencial porque, y como les decía antes, siempre todo lleva al encarecimiento de la obra y siempre lo que nosotros pensamos como arquitectos y como ingenieros es pues la plata, ¿verdad? Entonces que el proyecto salga lo más eh, barato posible, para decirlo de una forma, y que no se encarezca, digamos, porque tiene detalles tal vez arquitectónicos que son complicados de resolver. Otra cosa que también les mencioné antes, previo, que es la intervención mínima en la estructura. Eso lo que significa es que por cada intervención que le hagamos al contenedor va a incidir directamente en su capacidad. Entonces, si nosotros quitamos o hacemos una abertura completa de una pared, ahí estamos eliminando completamente el elemento que aporta rigidez en el sistema. Entonces, ese elemento hay que sustituirlo. Ahora bien, esto es una pregunta muy interesante. Si, por ejemplo, se elimina toda una pared del contenedor, no necesariamente ese reforzamiento, ¿verdad? O los elementos que le vayan a restituir esa capacidad tienen que estar en la ubicación de esa pared, porque mm, parte del análisis que se hace de las cargas es ver para dónde agarran las cargas, ¿verdad? Si entonces ya esta rigidez no está aquí, entonces a dónde la puedo trasladar. Y todo pensando en la armonía, ¿verdad? De la estructura y que cuando tenga que reaccionar ante un evento extremo tenga la capacidad de tener esa adecuada respuesta. Entonces, siempre, y es algo que les quiero decir, es que, digamos, a nivel arquitectónico, no, pues no se limiten, nada más evalúen, digamos, de que van a tener ciertos impactos o consecuencias todas las decisiones que hagan. Por ejemplo, voladizos muy grandes, entonces vamos a tener que meterle elementos adicionales, hacer cerchas, vigas más aperaltadas, etcétera, etcétera. Bueno, después aquí la flexibilidad funcional del contenedor, ¿verdad? Ella se puede disponer de varias formas, puede ser en L, puede ser en U, puede ser en Z, básicamente lo que se les ocurra, ¿verdad? Y el uso que puede tener puede ser para básicamente todo. Yo tal vez, digamos, no recomendaría el uso del contenedor digamos, en instalaciones donde su importancia sea esencial porque en realidad no tenemos como a ciencia cierta, ¿verdad? El conocimiento absoluto de cómo ese contenedor o el sistema con contenedor puede reaccionar ante un sismo, ¿verdad? Y esas estructuras que son esenciales, nosotros necesitamos que ellas sean totalmente operativas y funcionales después de un evento extremo. Después, adaptación al clima local. Bueno, también esto es importante mencionar porque y ahorita vamos a ver una imagen que me gustó mucho. Y es que los contenedores son una estructura totalmente cerrada de acero. Entonces, si por ejemplo se utiliza en zonas costeras, entonces vamos a tener, bueno, primero la brisa marina, después el calor. Como es cerrado, no tiene ventilación. Entonces, el diseño tiene que ir orientado, digamos, a esa necesidad de darle un aislamiento térmico al contenedor y adicionalmente darle ese, digamos, aislamiento ante los inclementos del clima, digamos, en este caso que les comentaba yo, la brisa marina, las lluvias excesivas, eso lo que trae es pues corrosión y la corrosión una vez que se da no se detiene. ¿Verdad? Hay que intervenir ese elemento, hay que curarlo, hay que pintarlo, etcétera. Puede ser que haya pérdida de sección. Entonces, siempre cuando se construya, y es una recomendación que les doy en zonas pues costeras, es darle una adecuada protección a las estructuras de acero porque ellas se deterioran más rápidamente que las estructuras de concreto. Entonces, son como parte de las limitaciones que también tiene utilizar estos sistemas en algunas zonas. Y después que esto me parece a mí muy importante, que es la ligereza y rapidez constructiva, es que al ser una estructura de acero, ella es fácilmente intervenible. Entonces, si yo le quito un pedazo del paño, yo puedo soldarle, por ejemplo, una columna o ese pedazo de paño que yo le quito, puedo volvérselo a pegar, ¿verdad? O a soldar o a fijar a una de las paredes que me quedó para darle más capacidad. Entonces, eso lo que me da es aportarle esa rigidez que yo le estoy quitando.
y, ¿verdad? Muchos otros beneficios de las estructuras de acero, como por ejemplo, bueno, el desperdicio también es relativamente bajo, como no hay chorreas, o sí, ¿verdad? Depende de cómo quieran el entrepiso ustedes, son mínimas, entonces la formaleta es mínima, el curado del concreto es mínimo, etcétera, etcétera. Sí, sí, que es algo que es muy importante, es los acabados, ¿verdad? Porque el contenedor es una estructura pues que es visible, es totalmente visible su estructura. Entonces hay que pensar siempre en el aislamiento térmico, en el aislamiento acústico, en darle forros a esas paredes. O bueno, ya es parte como el diseño, si más bien quieren que queden pues expuestas, ¿verdad? Pero no sé si en un cuarto, por ejemplo, hay que, o lo quieren forrar con gypsum, tienen que empezar también en la pérdida de sección o de área producto de la incorporación de esos cerramientos. ¿Verdad? Son como cosas que inciden directamente en la distribución pues arquitectónica porque también hay limitaciones de tamaño. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver un proyecto donde se eliminaron todas las paredes del contenedor, solo quedó la estructura alámbrica, ¿verdad? Y nosotros tuvimos que incorporarle todo el resto de elementos para darle esa capacidad que nosotros le quitamos. Bueno, son sustentables y reciclables. Y interacción con otros materiales, que fue básicamente lo que les comenté al principio. Y ahora acá ya vamos a entrar completamente a ver proyectos de contenedores. Este es un proyecto pues muy interesante en Dinamarca. Es un edificio de oficinas de 660 metros cuadrados. Tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, 18 contenedores. Vean lo que aquí es muy claro y se aprecia bastante bien la modulación del contenedor, cómo ellos lo colocan en una posición donde puedan darle continuidad a las secciones principales del contenedor. La intervención propia al contenedor es poca. ¿Verdad? Se mantienen prácticamente intactas las paredes de esos contenedores. Eso ciertamente, digamos, ayuda mucho a que tenga pues un buen comportamiento, ¿verdad? Y que no haya como presencia de daño. Se limita mucho también los desplazamientos laterales. Algo que también podemos ver en este proyecto son la cimentación, que eso es un punto muy importante que ahorita cuando analicemos y ¿cómo se llama? Y desplumemos un proyecto que les tengo ahí de contenedores, vamos a ver un poco más la cimentación, pero ustedes saben que los cimientos, la interacción suelo-estructura va directamente relacionado al suelo que tengamos pues debajo de nuestra construcción, ¿verdad? Entonces siempre, siempre, siempre en cualquier proyecto constructivo que nosotros hagamos, yo les recomiendo hacer un estudio de suelos, ¿verdad? Si es un terreno pues relativamente plano, hacer unas perforaciones para conocer sus características y si existe presencia de taludes y la estructura está cerca de un talud, entonces hacer una estabilidad de taludes. Entonces ya conociendo esa información, nosotros podemos también saber cuál va a ser la solución que le podemos dar a esa cimentación, porque en general la transferencia de las cargas del contenedor al suelo se hace por medio de pues, los esquineros, ¿verdad? Las columnas tienen como un tacón un poco más grande que hace que ellas se apoyen directamente en el suelo y después la viga, al deformarse un poco, ella también se reposa sobre el terreno, entonces, no necesariamente la distribución de la carga en el suelo es totalmente, si lo llamamos ingenierilmente, por área, por unidad de área, sino que más bien es concentrada. Entonces, la forma de transmitirla al terreno, pues puede utilizarse cualquier tipo de cimentación, ¿verdad? Ya sea convencional, una losa. Inclusive hay un proyecto que nosotros en la oficina trabajamos, que estuvo muy interesante, tuvimos que utilizar pilotes porque era una estructura de estas, de 3 pisos también, y la capacidad del suelo y el tipo de suelo que había era muy malo, entonces se tuvo que echar de mano el uso de pilotes.
Entonces, el tipo de cimentación va a depender del tipo de suelo y de las cargas aplicadas a ese suelo. Este es un proyecto pues bastante más grande, que es un complejo habitacional de 5 pisos, cada uno de los módulos. Dice que se utilizaron más de 1.000 contenedores reciclados. Está ubicado en Ámsterdam. No sé si han tenido la oportunidad de ir a Países Bajos, pero ellos son la cuna del reciclaje. Entonces, muchas estructuras ellos las han reutilizado y han visto cómo pueden sacarle pues su uso, ¿verdad? Mucho de esto, un ejemplo de esto es que ellos han utilizado mucho iglesias, como en vez de ser iglesias, su uso ahora es bibliotecas, librerías. Entonces ellos tienen mucho como el concepto pues, del reciclaje. Este me pareció muy interesante porque es bastante, bastante grande. Este, y también si vemos ahí, se logra ver en las imágenes que tiene los paños completos de los contenedores, ¿verdad? Que eso es esencial para tener una buena capacidad lateral y gravitacional del contenedor. A nivel de vigas, de entrepiso, pues sucede lo mismo. Ahorita quiero que dejémoslo ahí y ahorita se los explico. Vamos a ver otro. Este, que ubicado en Francia, también, que son unos apartamentos, son 100 apartamentos, son unidades muy pequeñas, de 24 metros cuadrados. En general en Europa el uso del espacio tiene que ser muy eficiente, entonces los aposentos son muy pequeños, viven en zonas muy pequeñas. Ahí también se aprecia, si ya le ponen un poco más de detalle, aquí yo les voy a hacer un acercamiento, donde aparecen elementos de arriostre lateral. ¿Verdad? Esto aquí también, por ejemplo, aquí en esta zona, en los pasillos también vemos arriostramiento lateral. Entonces ya aquí empezamos a ver la necesidad de incorporar elementos adicionales justamente para proveer a la estructura, ¿verdad? De una rigidez suficiente para poder soportar el desplazamiento lateral. Aunque muy interesante aquí, vea estos grandes voladizos que tienen también estas estructuras. Y parece ser que no están pues conectados entre ellos, cada módulo. Entonces vea que las limitaciones arquitectónicas es según la geometría del contenedor. Acá en Costa Rica yo no sé, digamos, o tal vez sí, si sea suficiente solo el contenedor para poder conseguir un voladizo de estos que estamos viendo aquí, por el hecho, ¿verdad? El hecho de nuestra sismicidad. Probablemente esa pared como tal va a tener que ser reforzada o estudiada adecuadamente para poder evaluar su capacidad, ¿verdad? Entonces eso es como una de las limitaciones que tal vez podría existir. Este también me pareció muy interesante en Chile, que es la Casa Oruga, se llama, de un arquitecto, Sebastián Irrazábal. Está compuesto de 12 contenedores. Entonces, el concepto arquitectónico que él utilizó era similar a los gusanos, que eran predominantes en esa zona no precisamente es en Chile, es en un poblado que se encuentra cercano a Santiago de Chile. Y lo que se hizo fue simular ese comportamiento o esa forma de los gusanos. Aquí a la derecha arriba podemos ver una imagen bastante bonita, un render de conceptual de ese proyecto, de esa casa. También aquí es importante que se recalcar el hecho, digamos, del uso también de la topografía para apoyar el contenedor. Entonces, no sé ciertamente aquí, digamos, cómo será este aposento porque está la pared, el piso, pues inclinado, ¿verdad? Pero bueno, es parte de... Y esta es una casa muy, muy bonita acá en Costa Rica que se llama Casa Incubo de la arquitecta María José Trejos. Este proyecto lo diseñamos en la oficina. Eso se diseñó en el año 2013. En ese momento yo participé en el proyecto como dibujante. Todavía no me había graduado. Entonces fui el dibujante del proyecto. De aquí precisamente lo vamos a analizar un poco más adelante.
Pero aquí aprovechando y adelantando, podemos ver que este tiene grandes modificaciones en sus unidades de contenedor. ¿Ves? Tenemos la aparición de estos buques de ventana, de estos buques de puerta también, estas puertas corredizas grandes. Aquí adentro la pared del contenedor se quitó en su totalidad, ¿verdad? Porque es un espacio totalmente abierto. Eso sucede tanto en este nivel inferior como en el nivel superior y también en este módulo de contenedores. Este es uno de los proyectos que les traigo para que lo veamos bien. Vean acá también la forma de apoyarse de la estructura, donde tiene una placa corrida, una placa aislada acá donde se apoya su viga, la viga principal del contenedor. Ahora sí entramos, digamos, de lleno en lo que es en el análisis y el diseño estructural. Entonces, una norma específica como tal para el diseño sismorresistente de estructuras a base de contenedores, pues no encontré, ¿verdad? No hay una normativa específica para eso, pero en realidad todos los códigos y normativas existentes pues abarcan este tipo de estructuras también. Lo único es que no están tipificadas como una estructura, digamos, pues convencional, pero ya nosotros sabemos el comportamiento, digamos, del acero. Ya tenemos su capacidad, su resistencia a la tensión, por ejemplo, su módulo de elasticidad. Ya sabemos esas láminas de las paredes, qué tipo de acero es, qué inercia tiene esa sección. Entonces, nosotros no necesitamos un código específico porque tenemos otros códigos que pueden fundamentar nuestro diseño. Dos códigos que sí son muy importantes ya propiamente en el diseño del contenedor, ¿verdad? No en el aplicado a las estructuras, sino del contenedor como tal, es la ISO 1496-1, que fue actualizada. La más reciente que me encontré fue en el 2013, pero me parece que había una escrita ahí del 2024, pero se los quedo viendo eso. Esa norma, digamos, establece las dimensiones mínimas del contenedor, las dimensiones de sus elementos, la geometría, su capacidad, el tipo de acero, etcétera, etcétera. Después el Código Internacional de la Construcción, el IBC, en esa sección 3115, ellos sí abarcan un poco, digamos, del análisis de las estructuras con contenedores. Entonces, analizan un poco el comportamiento del contenedor, pero no a profundidad. Y después, bueno, códigos que ya conocemos, por lo menos más, un poco más los ingenieros, ¿verdad? Que es el código sísmico, después el ANSI, el ISC, el IC cuando son laminados en frío, el ACE, que es la que establece las cargas de diseño mínimas para Estados Unidos. Nosotros también a veces lo utilizamos acá en Costa Rica, lo tropicalizamos. Y ahí después hay una guía para el uso seguro de los contenedores normados. Pues acá les dejo, digamos, esa referencia. Y la imagen desglosada que vimos al principio, que yo les dije que era muy importante, aquí también aparece y aquí ya vamos viendo el esqueleto de la estructura. Entonces aquí lo que les muestro, aquí se los voy a señalar. Esta es la viga principal de la pared del contenedor, que es este perfil C. Ciertamente es una sección muy pequeña, ¿verdad? De 15 por 5 centímetros. Me parece que ronda los espesores entre 4 y 5 milímetros. Es una sección bastante robusta. Pero, ¿verdad? En el momento que nosotros removemos este paño, de ahí ese elemento pasa a funcionar como un elemento pues solo, ¿verdad? Ya no tiene esa pared que funcione con él. Voy a hacerles un dibujo, porque esto sí me interesa que quede pues claro, porque es muy importante a la hora de analizar el contenedor. Si, por ejemplo, yo tengo el contenedor, ¿verdad? Con toda su pared rellena y hago
el hash, ¿verdad? Y yo le estoy aplicando unas cargas aquí gravitacionales y tengo unos apoyos fijos acá. Esto es como un diagrama de cuerpo libre de una viga simplemente apoyada. Entonces, esta carga lo que va a desencadenar es la deformación de ese elemento, ¿verdad? En realidad la carga está aquí porque es la del piso. En el momento que yo entonces elimino esa pared, ¿verdad? Entonces ya ese contenedor, ya ahora ya no tiene la pared, ahora siguen teniendo los mismos apoyos, pero la carga está aplicada aquí abajo. Entonces el elemento que se ve sometido a la flexión simple es este elemento. Entonces ya no hay un trabajo en conjunto entre la viga inferior, la viga superior y la pared del contenedor, y ahora va a quedar sola completamente esta viga, ¿verdad? Entonces, eso es una consecuencia pues muy grave para la estructura, porque probablemente, que eso es lo que hay que hacer, hay que estudiar esa sección, esta viga. Y estudiarla como, bueno, hay que sacar sus capacidades. ¿Cuánto aguanta esa viga? A partir de esa determinación de cuánto aguanta, entonces yo puedo pensar en la incorporación de otros elementos adicionales que me puedan ayudar a incorporarle más capacidad a ese elemento, ¿verdad? Entonces aquí lo que les muestro son algunos detalles que se pueden utilizar, digamos, por ejemplo, este para el ensamblaje de los contenedores. Aquí también hay unos tuquitos más o menos, que era lo que les explicaba, ves que la columna del contenedor ella baja un poquito más, entonces el primer contacto que tiene es este. Por ahí bajaría la carga. En el momento que nosotros incorporamos estos elementos adicionales, entonces, ¿qué pasa? Yo estoy poniendo a trabajar mi viga ya no como esta viga, sino como todo este conjunto. ¿Ves? Entonces ya no es solo esta viga, sino que es todo este elemento. Entonces, el uso del contenedor, digamos, es un poco delicado por el hecho de que cualquier intervención que haya, hay que meterle algo, ¿verdad? Entonces, este, aquí básicamente eso es lo que vamos a ver. Vean este de aquí, ya entrando un poco más en materia de análisis lateral. Esta imagen de la izquierda lo que representa es, digamos, un evento sísmico, una falla eh, podemos hablarle por movimiento, digamos, de subducción o lo que sea, ¿verdad? Se produce un evento sísmico, ese evento sísmico entonces se da una propagación de las ondas hasta que llega al sitio donde se ubica la estructura. Esta estructura se llama Badland, es un hotel que se está desarrollando en Guanacaste. Esto lo hizo una arquitecta que se llama Amanda, no me acuerdo el apellido. Y bueno, ella lo que hizo fue colocar el contenedor no acostado como convencionalmente se usa, sino que el contenedor lo colocó pues de pie, parado, digamos, diría yo. Entonces, el único buque que tiene es del otro lado, que es como el acceso que tiene a este segundo piso, tienes como un ducto para acceder a este nivel. Entonces, así como tal, ese contenedor no tiene la capacidad suficiente, digamos, lateralmente, debido a que es muy alta, ¿verdad? Tiene muchas veltez. Entonces, hubo que incorporarle algunos elementos adicionales para incorporarle esa rigidez. Entonces, por ejemplo, vemos aquí unos elementos de arriostre. Estos son varillas. Aquí hay un elemento tipo tubo y otros arriostres. Entonces, estos elementos lo que me hacen es, bueno, funcionan a tensión cuando él se desplaza, ¿verdad? Lateralmente. Pero adicionalmente lo que me permite es arriostrar los elementos del contenedor. Entonces, eso ciertamente también influye en el comportamiento de esa sección de acero. También aquí, digamos, este es un contenedor pequeño. Lástima que no se le puede hacer un poquito de zoom, pero este de aquí, este elemento y este elemento son las columnas, digamos, originales de él, las columnas del contenedor, pero se le tuvo que incorporar este elemento.
¿verdad? Ese elemento dio pie a que se pudiera colocar un elemento de continuidad para apoyar, digamos, la plataforma que era donde estaba el restaurante, ¿verdad? Y aquí también se le colocó un elemento y aquí se le colocó otro elemento de continuidad. Se le colocaron los arriostres porque probablemente cuando esto se mueva para acá, entonces esto va a querer desplazarse, esto me va a querer jalar el contenedor, entonces toda esta zona del contenedor va a sufrir mucho porque van a haber una concentración de esfuerzos producto de este desplazamiento. Entonces, ¿cómo limito eso? Colocándole estos elementos diagonales. Entonces, el desplazamiento lateral va a ser muy, 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 muy bajo. Entonces, los esfuerzos en algunas zonas como esta, pues va a ser también relativamente bajo. Ok, una vez con el diseño arquitectónico ya, digamos, definido, entonces yo puedo proceder a hacer un análisis pues estructural ya, hacer un modelo. eh, Generalmente y probablemente lo que yo vaya a utilizar va a ser un modelo de elemento finito porque me permite a mí, digamos, analizar las secciones no solo individualmente, sino el conjunto, cómo él se comporta, puedo ver la distribución de esfuerzos. Bueno, básicamente puedo tener el control de la estructura, ¿verdad? Aquí ah, hay dos estructuras que son diferentes. Entonces, la estructura de la izquierda es esta torre que hay acá. Esa torre es una construcción industrial, una plataforma que se hizo. Y si ustedes ven, ellos le incorporaron muchos elementos de Arioste, porque utilizaron una filosofía de diseño más orientada, digamos, a permitir desplazamientos en la estructura y permitir daño en la estructura. Entonces, se eliminaron las paredes del contenedor y se colocaron elementos adicionales. Entonces, el cerramiento como tal del contenedor se ignoró en el análisis, no forma parte del análisis y lo que sí es son los elementos, pues, en diagonal. Este es un trabajo, se hizo así, fue académico, me llamó mucho la atención y me pareció que era válido, digamos, pues compartirlo. Y acá, digamos, bueno, aquí vamos a tener de la derecha aquí, hay cosas que, bueno, para la sismicidad de Costa Rica hay que analizarla. Estas columnas, por ejemplo, muy esbeltas acá, hay que ver cuál es el impacto que ellas van a sufrir producto de la carga, pues, lateral. Siempre, o la mayor preocupación que tenemos pues los ingenieros, ¿verdad? Es los eventos extremos, principalmente el sismo, y lo otro, pues el agua, ¿verdad? Que es el enemigo público número uno de los arquitectos y los ingenieros. Ahora esto es uno de los dos proyectos que les quiero mostrar. Este proyecto se hizo en el Tecnológico de Costa Rica. Esto lo desarrollamos también en la oficina. Este es el edificio de los talleres de la Escuela de Diseño Industrial. Entonces fue hecha a base de 8 contenedores. No me acuerdo el área, no me recuerdo cuál es el área. Pero bueno, en principio ese suelo es muy malo, entonces se iba a montar sobre una plataforma. Al final por la topografía y el movimiento de tierras que se hizo, se utilizaron en algunas partes losa y en otras partes placa. Ahí es interesante. Ahorita vamos a ver un poco la presentación del proyecto estructuralmente. Aquí también se ve a la derecha cómo se tiene que, ¿verdad?, combinar el uso del acero, principalmente ya sea cerchas o perfiles más grandes, para el acabado, digamos, de toda la estructura, ¿verdad? Entonces, este proyecto, es lo que les decía, en principio, lo que estábamos o se estaba planteando era montarlo sobre unas placas corridas. eh, Al final, lo que sucedió fue que este nivel no era tanto, entonces simplemente este nivel bajó acá, esta zapata quedó más pequeña y él quedó sentado sobre el terreno. Eh, pero aún así, una zona que fue esta, entre el eje B y el eje E, entre 4 y 2,
esta zona central que hubo que hacerle igual un deck para el nivel de piso del primer nivel. Es que se ve entonces el piso del contenedor se mantuvo como tal. Actualmente lo que tiene es un acabado, un enchape. Y lo que les decía de la plataforma central que se tuvo que hacer, que es un entrepiso, este fue chorreado y se le colocó encima, me parece que un piso de tablilla plástica, pero no me recuerdo, ya hace años de este proyectillo. También aquí se ven, digamos, algunos detalles de cómo se fija ese contenedor a la viga de concreto, ¿verdad? Hay que meterle unos ganchos de anclaje soldados al contenedor. Esto es para garantizar esa adecuada adherencia y transferencia de esfuerzos entre los elementos. Aquí él queda, digamos, totalmente embebido en esa viga. Después aquí, digamos, entra un poco en lo que yo les comentaba. Si ustedes ven los contenedores, ya digamos, si buscamos como los contenedores como tal, aquí yo se los voy a identificar un poco. Aquí hay uno, aquí hay otro, así sucesivamente. Y si ven, a muchos de esos contenedores se les eliminaron pues muchas partes de las paredes, o esta, por ejemplo, o esta, por ejemplo. Entonces, a consecuencia de eso, entonces surgió la necesidad de incorporar elementos que pudieran restituirle esa capacidad. ¿Ves? Aquí tenemos el AR1 y el AR2, el AR1 y el AR2. Aquí tenemos el AR2, AR1, AR2. Entonces son ciertos elementos, ahorita vamos a ver el detalle de esos elementos, que su función principal es devolverle o restituirle esa capacidad que nosotros le quitamos. Entonces esos elementos son como estos que les muestro. Pueden ser de muchas formas. Ahí, digamos, yo considero que depende mucho de la creatividad que tenga el ingeniero diseñador, ¿verdad? Y también los aportes que puede hacer el arquitecto desde el punto de vista estético, de cómo se podría, digamos, resolver este tema de los arriostres y que pueda ir en concordancia con la estructura, ¿verdad? Pero los arriostres convencionales, que son estos, como el AR1, ¿verdad? Aquí lo que se hizo fue un marco de concreto, de acero, perdón, donde esta columna tipo celosía que se formó, ¿verdad? Con la columna del contenedor más los elementos que le adicionamos, más el reforzamiento de la viga superior del contenedor, entonces se formó un elemento tipo marco, donde este elemento ya tiene una buena capacidad lateral, ¿verdad? Después también existe otros que es, por ejemplo, este con varilla, que aquí digamos el pero que hay es que la varilla de ahí solo funciona en tensión, ¿verdad? Entonces, cuando suceda un sismo, cuando él se desplace en un sentido, solo uno de los tensores va a funcionar, el otro es pues ciertamente despreciable, ¿verdad? Aquí nada más quiero que vean, devolviéndome un poco a esto, para que vean la importancia, digamos, de las inercias y las rigideces de los elementos. Suponiendo de que este mismo marco, ¿verdad? Solo exista el elemento del contenedor, la viga superior y las dos columnas. Y acá lo que voy a tener es un apoyo, digamos, de empotramiento. Entonces, ese sistema es este que yo estoy dibujando aquí, que es el sistema equivalente. Bueno, lo primero, si yo le aplico carga gravitacional, acá este elemento es una sección rectangular de aproximadamente 5 centímetros. Y este contenedor, si mal no recuerdo, es de 6 metros. Entonces, esta viga es de 6 metros. Entonces, inmediatamente viendo esto, sin hacer un análisis, esta sección de 5 centímetros es insuficiente, ¿verdad? No tiene la capacidad suficiente para llevarse esa demanda de cargas
a la cual va a ser sometida. Y después, cuando yo le aplico la fuerza lateral, los desplazamientos que yo voy a esperar van a ser también muy grandes, porque esta sección es un canal más o menos así. Es una sección muy pequeña, digamos, en comparación a que yo haga ahora un elemento compuesto, que ese elemento compuesto viene haciendo este. Entonces yo este elemento es el que me va a dar esa capacidad lateral. Eso es para que vayan pensando, digamos, de que el diseño va a tener su intervención por parte del ingeniero diseñador porque ya todo lo que, vea, que les he dicho bastante, ya harto un poco, digamos, de que toda intervención que se le haga al contenedor va a tener consecuencias. Aquí esto es muy bonito porque lo que hicimos fue todo el detallado de las uniones del contenedor con los pisos inferiores. Entonces aquí se ve, digamos, las uniones que les decía yo de las columnas. Estos son como unos puntalitos, unos cabitos de tubo para la transmisión de las cargas, para que todas las cargas pasen directamente al contenedor inferior y que no solo sea, digamos, exclusivo de las columnas, sino que trabaje todo el contenedor como tal. Esto también es muy importante porque en el momento que se dé un sismo, ¿verdad? Y esos contenedores tengan que, y ellos van a tener esta deformación, pero se va a producir un flujo de fuerzas acá, de cortante, donde entonces estos elementos de aquí van a garantizar de que todo esto, todo este edificio funcione como un solo elemento. ¿Verdad? Si nosotros divorciamos, entonces yo voy a tener solo uniones acá y por ende va a ser una zona crítica de falla. ¿Verdad? Por aquí va a pasar toda la fuerza principal producto del sismo. Y también que cuando, bueno, haga ya una deformación, ¿verdad? Va a haber una transmisión de cargas un tanto extraña, porque probablemente suceda deformación. Entonces, para que tengan en cuenta que los contenedores deben de ser ensamblados entre ellos, ¿verdad? Con la intención principal de formar un paño, un muro, digamos, de cortante que funcione en el momento de un sismo. Todo, digamos, y que me enfatizo mucho en esto, va asociado mucho a los eventos sísmicos, ¿verdad? Es nuestro principal evento extremo. Aquí otros detalles, por ejemplo, este tubo, esta VE10 que vemos en la sección BB, es un tubo de reforzamiento. Entonces, a las dos vigas inferiores del contenedor se le adiciona esta viga VE10 para darle, digamos, mayor capacidad. Y después a nivel de techo, aquí este se resolvió con unas cerchas, es un techo, en principio se quería hacer autoportante, no se pudo, entonces se colocó esta estructura así, curva, sencilla de cerchas. Este proyecto es Casa en Cubo, que era el proyecto que anteriormente les había mostrado arquitectónicamente. Esta era una imagen que les había quedado, digamos, debiendo cuando estábamos hablando de la parte del análisis o de las premisas de diseño arquitectónico, que es la parte de la ventilación. Acá la arquitecta hace un diagrama, ¿verdad? De cuál es el flujo probable que va a tener el viento dentro de la estructura. Entonces aquí este análisis es muy arquitectónico, me pareció muy llamativo y importante, digamos, el hecho de compartirlo. Acá esta imagen es de la etapa constructiva del proyecto. Aquí podemos ver que muchas de las paredes de los contenedores fueron eliminadas, ¿verdad? Son espacios totalmente abiertos, abarcados por ventanales y siempre, digamos, la combinación con las estructuras de acero. Este igualmente, por la capacidad de soporte del suelo, que era, me recuerdo, bastante buena. Se utilizaron unas placas corridas pequeñitas, ¿verdad? De 50 y esta me parece que es de 35 o de 40 y 60.
me parece que son estas placas. Son placas, ¿verdad? Aisladas y placas corridas. Entonces, los contenedores prácticamente que van encima de esta cimentación y los puntos de carga, pues serían estos, ¿verdad? Este punto de carga, todo esto es un punto de carga. Entonces, el contenedor va a tener estos puntos de concentración de carga. Igualmente, que es lo que probablemente les vaya a suceder cuando diseñen una estructura de estas, va a existir la aparición de elementos adicionales, en este caso este entrepiso, ¿verdad? Esta zona de entrepiso que es adicional a los pisos de los contenedores. Eso se resolvió, digamos, con unos elementos aquí, más o menos se ven, son columnas redondas, son unos elementos en los cuales, ¿ves? Se apoya todo ese entrepiso y además baja la carga, digamos, por estos puntos donde supuestamente van los contenedores. En este caso, esos puntos, no, pues, no es que no existen, sino que al eliminarse las paredes, tuvieron que restituirse estos puntos con unas columnas de acero adicional. Aquí es otro detalle muy interesante, que es el reforzamiento de ese perfil C que yo les había mostrado. En este caso, lo que se hizo fue, bueno, se colocó un atiesador, una riostra, y además se le colocaron unas placas acá, como unas cubreplacas a la viga para darle más, pues más capacidad. Es obviamente que el espesor, la longitud de esa placa, el tamaño de esa placa, eso tiene que ser diseñado, ¿verdad? Porque no necesariamente, y esto se los digo así como con franqueza, ¿verdad? No necesariamente toda la viga tiene que ser reforzada. Por temas constructivos generalmente se hace el reforzamiento de todo el elemento, pero si ya uno hila muy fino, hace un análisis de carga, etcétera, etcétera, uno se da cuenta, digamos, de que la distribución de fuerzas en el elemento pues varía, ¿verdad? Si es una viga simplemente apoyada, doblemente empotrada, no sé, tantas variables que hay en el diseño, este, eso también va a incidir en el tipo de reforzamiento que se haga. Acá estos son apoyos como tal del contenedor con la cimentación, que en realidad son apoyos a mí me gustan porque son apoyos muy sencillos. Estos perfectamente se mandan a hacer o se hacen en sitio, digamos, es la placa perforada, se soldan las U de anclaje o los ganchos de anclaje, depende del espacio que haya para hacer la fijación y, y simplemente cuando se hace la chorrea, ¿verdad? Se meten esas placas y se dejan embebidas ahí. Si no, otra forma de hacerlo es una vez que el concreto tenga ciertos días de fraguado, se perfora y se colocan pernos de anclaje mecánicos. Pueden ser de la marca Hilti, ¿verdad? Que son, como yo diría, que los que tienen una buena reputación en el mercado. Pero estos detalles así con placa a mí me gustan porque ellos se mandan a hacer, se llevan a campo y simplemente se colocan. Y aquí, digamos, esto es una particularidad que deberían de tener todos los proyectos constructivos, ¿verdad? De que es un buen detallado. Tiene que, para mi concepto, digamos, debería detallarse absolutamente todo. Entonces, la unión de viga con viga, el reforzamiento de la viga, si hay un elemento nuevo, cómo se incorpora ese elemento al elemento del contenedor, cuál es el tipo de soldadura que se va a utilizar, cómo se va a hacer esa soldadura. Este, eso es muy importante, digamos, para que el proyecto, bueno, desde el punto de vista constructivo, lo que hace que facilita es que el proceso sea un poco más industrializado. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen el despiece, ya tienen los planos de taller, ya saben qué es lo que van a hacer. Si no se tiene un adecuado detallado, ¿verdad? Lo que pasa es mucho pues, la improvisación. Eh, y entonces, al darse la improvisación, lo que hay es que se encarece el proyecto, porque tal vez no se toman decisiones estructurales, ¿verdad? Adecuadas y que vayan en función de la armonía del proyecto. Entonces, como constante, digamos, ustedes como arquitectos y como ingenieros, lo que tienen que garantizar siempre es que esos planos sean excelentes, ¿verdad? Y que tengan toda la información necesaria
para poder construir ese proyecto y poder llevarlo, digamos, a buen puerto, por utilizar una expresión muy, pues muy coloquial, ¿verdad? Eso no quiere decir de que no se vayan a dar, digamos, como ausencia de detalles o que el sitio vaya a tener que modificarse esto, lo otro. Eso siempre sucede, pero debería de pensarse siempre en tenerse un adecuado detallado. Esta viga o esta sección CC es muy interesante porque es una tipo cercha, ¿verdad? Que es como el puente que va acá. Entonces se ve donde el contenedor se apoya, ahí está la losa nueva que se le hizo a ese entrepiso, etcétera. Es muy interesante ese detalle. Y acá, que es de las cosas que más me gustan, digamos, que es el reforzamiento el reforzamiento lateral, ¿verdad? Aquí en este caso se resolvió con elementos diagonales que posteriormente ya ahora ya no se ven, ¿verdad? Porque muchos de esos elementos los taparon con cerramiento liviano, entonces uno no sabe que esos elementos están ahí. Eh, Otro tipo de arrostre que se puede utilizar, que lástima que no se los presenté aquí y se los voy a dibujar, es si esta es, digamos, la pared de mi contenedor, yo puedo perfectamente soldarle el pedazo de pared que yo quité y entonces hacer una sección compuesta. Esto también entra dentro de los elementos o de los arriostres que se pueden utilizar para darle más capacidad. Entonces, eso quiere decir que los elementos que se van a remover pueden ser reutilizados para darle capacidad al elemento. Aquí, que sí, tal vez no lo he mencionado y que es muy importante, es que sí tiene que tener, digamos, un buen conocimiento en el manejo, ¿verdad? Y construcción de estructuras metálicas, porque el trabajo de soldadura es un trabajo pues muy fuerte aquí. Básicamente aquí todo es corte, soldadura, corte, soldadura. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Que lo mejor es con mano de obra un poco más calificada o que ya haya tenido, digamos, cierto bagaje o expertise eh, en la ejecución de proyectos pues de acero. Y al final, como hemos visto en los demás proyectos, casi siempre el techo se termina con cerchas convencionales, bien diseñadas, ¿verdad? Para los efectos principalmente del viento y sus demandas gravitacionales. Y lo que les decía yo también, que esto aquí me voy a devolver. Siempre hay que buscar, por ejemplo, este eje 7 aquí hay un eje de carga y unas columnas que bajan, ella va de arriba hasta abajo, o sea, desde la cimentación, aquí va este eje 7 aquí lo podemos ver el eje 7 aquí va el eje 7. Entonces, si ustedes ven, ese es un eje estructural que yo estoy manteniendo desde el nivel uno, desde la cimentación hasta el nivel de techo, ¿verdad? E inclusive el techo coincide, perdón, con la cercha que está acá. Entonces, eso es muy importante porque eso me permite a mí tener, digamos, como un esqueleto establecido de por dónde es que se van a ir las cargas. Y este sería, digamos, la información que les traigo el día de hoy respecto a contenedores. Eh, en realidad es muy vasto, ¿verdad? Y tengo muchísimos más proyectos que podemos ver. Muchas de las soluciones de reforzamiento son pues muy, muy similares, puesto que ya se han generado, digamos, ese conocimiento de cómo se podría reforzar y cómo sería sencillo reforzarlo. Y como comentario, digamos, o mensaje final que les quiero dejar, y que siempre me gusta decirlo, es que, digamos, a nivel arquitectónico, lo más interesante es que usen la imaginación y que sean creativos, ¿verdad? Entonces, entre más interesante sea el proyecto, más retador y atractivo es para uno como ingeniero, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho como el hecho de que hagan cosas que también lo reten a uno y que sean abiertos a escuchar la retroalimentación de la consecuencia de hacer ese proyecto. Eso sería. Eduardo, muchísimas gracias. No, no sé si me permite, si alguien tiene alguna consulta Sí, o claro. alguna observación o algún comentario, me encantaría que lo hicieran. Yo sé que varios de acá han tenido experiencia con proyectos de contenedores, me incluyo.
Yo también hice una casita muy bonita ya en Ubita, en Osa, con contenedores, pero no sé si alguien tiene algún comentario que me encantaría que lo pudiéramos hacer o alguna consulta específica. Yo creo que la charla estuvo bastante buena, pero no sé si alguien tiene o que nos cuente alguna anécdota que haya pasado con contenedores, que sería muy importante también. Vamos a ver qué nos dice algún compañero. Gerardo, Dale, Eric, dale, Eric. bueno, agradecer a Eduardo, de verdad que estuvo bastante nutrida la exposición de él. Eh, Tal vez como anécdota, sí, podríamos decir que es una anécdota. Yo hace 5 años hice un proyecto de oficinas, utilicé 8 contenedores y la famosa presencia de pesticidas en el piso del contenedor. Eh, yo antes de comenzar a diseñar este proyecto me compré unos libros de un arquitecto español que se llama Luis de Garrido Ujú, y él ujú. menciona que cuando en el piso de los contenedores existe una brea, por así decirlo, ¿verdad? Una brea, es porque la existencia de pesticidas ha sido muy elevada. O sea, que a ese contenedor constantemente, cuando lo han utilizado en el transporte de granos de un país a otro, se le ha colocado pesticidas. Y efectivamente, de los 8 contenedores que utilicé en el proyecto, habían 2 que tenían la presencia del pesticida. Sacamos una muestra, una astilla del piso, se llevó al laboratorio y efectivamente el piso estaba sumamente contaminado de pesticida y optamos por eliminarle, pero a todos los 8 contenedores el piso. Recuerdo lo que nos costó quitar ese piso, porque ese piso viene completamente atornillado con unos Ajá. tornillos industriales a cada vigueta del entrepiso del contenedor. Entonces fue una labor bastante ardua quitar ese piso. Al final ese piso vino una gente de Playa Brasilito a llevarse todos esos tablones porque iban a utilizarlo para repararle los pisos a unas embarcaciones de ellos allá. Entonces, quería comentarles eso, ¿verdad? De que efectivamente hay que tener un cierto cuidado de que cuando compramos el contenedor o utilizamos el contenedor, fijarnos si ese piso contiene esta brea, porque si lo contiene es porque ya el contenedor ha sido muy cargado de pesticidas. Eric, y una consulta, ¿qué utilizaron para sustituir el piso? Ajá, Eduardo, lo sustituimos por lámina Duroc, de la que viene reforzada con la malla electrosoldada, y sobre eso ya colocamos los pisos laminados y otros vinílicos. ¿Y cuántos pisos tiene la estructura? Es un edificio podríamos decir que son 3 niveles. En realidad los contenedores sí están en los 3 pisos y más o menos como unos 500 metros cuadrados de construcción. Utilicé 5 contenedores de 40 pies y 3 contenedores de 20 pies. Eric, y tengo una preguntilla. ¿Y a nivel de vibraciones del entrepiso, digamos, Ujú. ya una vez que ustedes le hicieron la modificación, cómo se percibe, digamos, la sensación de confort en el entrepiso? ¿Usted camina y se vibra o se siente como hueco o no, digamos, Ah, quedó oh, bien? vieras que casi no tiene cimbraje. En realidad los contenedores quedaron atrapados como en una especie de exoesqueleto de metal, ¿verdad? Hecho con vigas y columnas de sección WF. Y vieras que no, el comportamiento a nivel de vibración, a pesar de que inclusive tiene unas pasarelas y unos mezanines que conectan unos contenedores con otros, el cimbraje casi no se siente. Y térmicamente el proyecto también funciona bastante bien. Ah, bueno. Muchas gracias, Eric. Ujú. Con mucho gusto. Eduardo, creo que Mauricio Carranza tiene la mano levantada. El ingeniero Mauricio Carranza. ¿No? Gracias, Gerardo. Muy buena exposición, Eduardo. Gracias, Quería Mauricio. contarles también una anécdota en ese proyecto del tecnológico que cuando se iba a iniciar se barajaron dos formas constructivas. Una era poner los contenedores y modificarlos ya colocados. Y la otra era modificarlos en taller, trasladarlos al sitio, izarlos con grúa
y hacer la colocación. Entonces, ahí digamos, el cuidado que había que tener, básicamente son cargas diferentes. Una carga es la utilización directa del contenedor, modificarlo en sitio, ya puesto, ¿verdad? Porque básicamente corresponde al diseño, pero cuando usted lo transforma en taller o al lado y lo va a colocar, tiene que planificar muy bien los puntos de izaje porque las cargas cambian, el comportamiento cambia, entonces básicamente lo llevaba uno a dos análisis, ¿verdad? Uno, modificación en sitio, puesto, y otro, traslado del contenedor con huecos de ventanas, con marcos y cosas de ese tipo. Y hay que tener mucho cuidado porque las dos cargas o los dos comportamientos son muy diferentes. Entonces, como anécdota, hay que planificar desde el principio cómo se va a construir, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Básicamente ese era el comentario. Gracias, Mauricio. Y nada más, Por antes de ahí. dar el pase a Marianela y a Eric, que también eh, me recuerdo, Mauricio, cuando diseñamos la casa eh, de Ubita, los contenedores que ustedes nos hicieron el diseño estructural, que de igual manera hicimos muchas perforaciones y tuvimos que reforzar un poco más la estructura porque definitivamente cuando un contenedor se fracciona, se le hacen huecos, pierde cierta estabilidad estructural. Entonces, me recuerdo que eso fue un trabajo muy bien elaborado, donde tuvimos que incorporarle estructura metálica dentro de todo el sistema para poder compensar ese vacío que dejaba cuando uno cortaba las láminas de las laterales. Entonces, eso que expuso Eduardo es bastante bueno. Eric, ¿querías terminar para darle la palabra a Marianela? Ah, perdón, Gerardo. No, no, nada más también reforzar lo que comentó Eduardo. Mi ingeniero estructural no me permitió izar los contenedores eh, cortados, por así decirlo. Entonces, los contenedores nos los llevamos de forma íntegra, los izamos con una grúa y ya en sitio, colocados en el punto donde iba cada contenedor, fue cuando empezamos a hacer los cortes de buques para puertas y ventanas. Y bueno, todos estos retazos que iban saliendo de las paredes, luego yo los utilicé para hacer forros de paredes exteriores de núcleos de baño y también lo utilicé como material de cielo raso. Ah, perfecto. Marianela, Hola, buenas noches a todos. Este, Muy buena la exposición de hoy y un tema que me apasiona, ¿verdad? Aquí varios compañeros también lo saben, todo el tema de sostenibilidad y todo el tema de recuperación de materiales. Yo quería contarles, bueno, algunos conocen de un proyecto que he realizado hace unos 5 años en el centro de San Pedro con contenedores, unos locales gastronómicos. eh, Me iba a permitir nada más compartir un momentito una imagen, sobre todo para comentarles, Claro, digamos, la anécdota, digamos, no sé si lo logran ver ahí. sí, ya está, Listo. ya sé. Sí, digamos, fue en el proceso constructivo y, digamos, reforzando, reiterando lo que nos estaba contando Eduardo, y efectivamente en este proyecto era solamente 2 niveles, pero también sí se contó con ingeniero estructural. Y efectivamente lo que se hizo fue una estructura independiente para lo que era la cubierta, para precisamente no aportarle más peso, ¿verdad? Ujú. Innecesariamente a los contenedores en sí. Entonces realmente eran 2 niveles. Y bueno, la sensación espacial interna es como de tres, ya por la altura que se le dio a la estructura de cubierta. Este, pero efectivamente, uy, se pasó la pizza. Este, digamos, es como parte de cómo fue quedando al final. Casi fue en el primer nivel que se usaron contenedores, solamente, digamos, es como lo que llama como la zona VIP, que es también la que da como la fachada, es el que no tenía como ese otro contenedor abajo, entonces se le hizo así toda también una estructura, digamos, para soporte.
y con unos refuerzos en la parte de entrepiso que aquí no se ven, ¿verdad? También muy abiertos. Y además los contenedores estos en sí no nos van a llevar un peso adicional ni nada, y sí tienen aberturas bastante importantes, por eso también las ayuda, vamos a quitarle peso en sí, digamos, de la imagen del frente de esa zona. Pero, bueno, de los, el tema de la estructura que se hizo también por aparte. Entonces, o sea que creo que interesante, o sea, viendo los otros ejemplos que ha mostrado, o sea, tal vez mi acotación era simplemente de que es algo bastante versátil, ¿verdad? No pensemos solamente como en el contenedor en sí, de que si bien hay que respetarlo y modularlo, pueden haber espacios intermedios, pueden haber estructuras salientes, o sea, el diseño en sí no tiene que estar solamente amarrado a la forma del contenedor, puede ser un componente, ¿verdad? Del diseño y que nos sirva para plantear algo distinto y creativo y diferente. Ese, ese era mi aporte, María, y muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. Muy interesante. E igual que muchos arquitectos de este país han estado utilizando contenedores para sus proyectos y bueno, hacen un aporte muy importante. Eduardo, no sé si querés cerrar con algo con lo que dijeron los compañeros para cerrar la sesión. Sí, bueno, el único comentario así que quería recalcar, que fue lo último que dije en la presentación y lo mencionó ahorita Marianela, es el hecho del uso de la imaginación, ¿verdad? Y la creatividad, y que la limitante que hay para hacer proyectos, ¿verdad? De contenedores y el que sea, es pues la mente de uno, ¿verdad? Y lo que uno piense. Entonces, ese sería el mensaje final de la presentación. Perfecto, Eduardo. Nada más recordarle a todos los compañeros que este seminario es de 4 charlas. El próximo jueves, si Dios nos lo permite, tenemos una charla muy importante sobre, ya entrando en otra materia, ¿verdad? Que tiene que ver con, ya te les digo, con análisis y detallado de estructuras de concreto y acero, la parte uno, y después brincaremos al 22 y al 24 de abril, que sería para el cierre de estas 4 charlas que vamos a dar con Eduardo y con los demás ingenieros que se van a conectar como el ingeniero Mauricio Carranza, que también es de gran importancia. Es un gran honor tenerlo por acá, Mauricio, también dando sus aportes, y por ahí vía Renan también, por ahí también. Entonces es importante que los ingenieros también nos ayuden a contextualizar mejor la parte estructural de los proyectos. Así cuando tengamos que diseñar ya tenemos por lo menos un bagaje básico de cuál es el comportamiento de las cosas. Eduardo, muchas gracias. Voy a terminar.